Ha sido tema central del nuevo gobierno peñanietista, desde su inicio, el problema de la falta de educación que padecen millones de mexicanos y mucho por la gran marginación en la que viven una buena parte de nuestros conciudadanos. El tema, sin embargo, parece centrado en una reforma a la Constitución Federal de la República, puesta ahora a la consideración de los congresos locales y por lo visto no del agrado de la profesora Elbester Gordillo, que encabeza el sindicato que dice velar por los intereses laborales de quienes tienen a su cargo la educación de los mexicanos. Da la impresión de que una vez que estas reformas constitucionales entren en vigor, el asunto de la educación en México ha quedado resuelto, o por lo menos con un rumbo definido. Otra vez, parece ser que las cosas se resuelven con el solo dictado de normas jurídicas. Pero más allá de todo este complejo esquema de leyes y sistemas políticos y jurídicos, me preguntaba yo si nuestro país está tomándose las cosas en serio y si está realmente atendiendo la esencia del problema educativo. Se habla de la evaluación de los maestros, de consejos consultivos, a veces de presupuestos y otros temas de incidencia política. Pero más allá de todo este complejo esquema de leyes y sistemas políticos y jurídicos, me preguntaba yo si nuestro país está tomándose las cosas en serio y está realmente atendiendo la esencia del problema educativo. Se habla de evaluación a los maestros, de consejos consultivos, a veces de presupuestos y otros temas de incidencia política. Pero ¿hasta dónde realmente las autoridades, y tengo que agregar que hasta el sindicato, están agarrando al toro por los cuernos en la materia, cuando en mi concepto es la educación el tema central de cualquier esquema de solución para resolver la mayor parte de los problemas que nos aquejan? Y fue así que, pensando en ello y tratando de darme luz en estos tópicos, quise consultar a un hombre que fue sin duda uno de los mexicanos que demostraron su verdadera preocupación por la educación en México. El ilustre don Jaime Torres Bodet, que como ustedes saben, tuvo a mediados del siglo pasado, entre otros muchos cargos públicos, el de secretario de Educación Pública y director de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y a quien figuradamente le preguntaba yo su opinión sobre estas aclamadas reformas constitucionales. Imagino yo que su respuesta sería la siguiente. Amigos conciudadanos del siglo XXI, con mucha tristeza observo que el tema que desgastó tantas horas de mi vida no solo no ha logrado avances, sino tal vez decepcionantes retrocesos. Observo que las autoridades mexicanas en todos estos años posteriores a mi partida se han esforzado en abrir escuelas, ampliar presupuestos, emitir leyes, tratando de hacer llegar la educación a más mexicanos en cantidad, pero como si se tratara de distribuir tornillos o despensas a quienes no las tenían. La educación no es una mercancía que simplemente se entregue a sus destinatarios como quien alimenta de información a una computadora para que la registre en su memoria. Educar no es llenar a un cerebro de información. La educación es una acción que tiende a enseñar al educando a adaptarse al mundo en que vive. Lo enseña a vivir como persona, como miembro de una comunidad, de un país y de un planeta relleno de seres iguales a él, con los mismos derechos y necesidades vitales. Y entonces, como ya he repetido, la cuestión ¿cómo debemos educar? Está íntimamente enlazada con estas otras. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál será el régimen del mundo futuro? Por esta razón me permito insistir sobre este punto. Hay algo más en la cooperación intelectual que un simple intercambio de conocimientos y de ideas, de profesores y de revistas, de laboratorios y de colecciones de museos. Hay algo más importante que todo eso en la base misma de la cooperación intelectual. Es la cooperación de los intelectuales, la fuerza organizada del mundo de las ideas para impedir que ocurran de nuevo las monstruosas desviaciones que llevaron a los pueblos a resolver sus crisis por la violencia. Por esto mismo, los esfuerzos educativos deben ir encaminados a la consolidación de la fe en el progreso y la libertad mediante la solidaridad moral de la humanidad por la acción del conocimiento y en virtud de la educación. Esta educación deberá tener como finalidades las de suprimir los recelos y los rencores, dominar el odio, estimular la solidaridad humana,
compensar el ejercicio de la inteligencia pura con la práctica y la estimación del trabajo manual, ahondar en la formación del ciudadano, el sentido de que ninguna ciudadanía ha de exaltarse por encima de las obligaciones sociales, de la equidad universal, y hacer, en suma, de toda la educación nacional, respetuosa de las aspiraciones, de las costumbres y de la autenticidad de la patria, una base de apoyo para la cooperación internacional en la independencia y la justicia. Se necesita, ya lo había insistido yo en el marco de la UNESCO, por dar forma a una nueva concepción sobre lo que es la educación y su papel en las sociedades. El mundo aguarda algo más que un arreglo de límites y de zonas de influencia, algo más que una red de convenios para la explotación y comercio de productos, algo más que un sistema de transitoria seguridad. Y eso que el mundo aguarda es un nuevo trato entre las naciones y entre los hombres, un nuevo modo de apreciar los valores de la conducta, un nuevo significado de la alegría, del trabajo, de la esperanza, una nueva meta que proponer al esfuerzo de todos juntos. Esto, además de la difusión de los conocimientos, debe ser el tema central de la educación que se imparta. Pero me pregunto, ¿cómo podemos educar a otros en los valores y fines esenciales del hombre si no primero se los damos a quienes imparten esa educación? ¿Qué acaso no es válida aquella máxima de que nadie da lo que no tiene? ¿Se han preocupado efectivamente las autoridades en las personas de los educadores, en el ejemplo que les otorgan a quienes educan y en los mensajes que les proporcionan? ¿Se distinguen nuestros maestros mexicanos como un ejemplo de vida a seguir? Hoy observo que incluso algunos de ellos se niegan a ser evaluados, y eso que parece ser que la evaluación se dirige más a los conocimientos técnicos que a ese ejemplo a que me refiero como instructores de vida. Veo con gran preocupación que para algunos está siendo más importante su permanencia o su plaza, sus derechos laborales, que desde luego respeto sin duda, la fuerza de su representación sindical, sus horarios de trabajo, que el destino final que traiga la educación que imparten a sus alumnos. No son las reformas constitucionales o legales los métodos de organización laboral lo que debiera estar en el primer renglón de las preocupaciones de las autoridades, de los sindicatos, de cada institución educativa o de cada maestro, cuando reitero que lo que se debe cambiar es el concepto y fin de la educación que se pretende otorgar a nuestros mexicanos. Una educación en valores, en virtudes humanas, una educación para la paz y el buen entendimiento comunitario, una educación que otorgue a todo ciudadano sin excepción la posibilidad de integrarse a la sociedad y a las oportunidades que el desarrollo exige para todos, una educación que vea a cada persona como sujeto igual a los demás y que la enseña a adaptarse a los cambios y acciones que la vida exige. Una educación que consolide la fe en el progreso y la libertad, como ya dije. Es imprescindible que se reconozca la relación entre la educación y la vida, porque mientras la educación requiere de ciertas condiciones de vida, que tampoco gozan todos los mexicanos, la vida requiere de la educación. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que en el México del siglo XXI en que ustedes viven, se está buscando una educación así? Cuando lo que se ve es la constante polarización de las ideas en torno a las políticas públicas. Porque donde se centre la discusión está la preocupación. Gracias, don Jaime. Me deja usted sin palabras y sin respuestas. El tema es de mucho más fondo. La educación también se dirige al alma y no solo al intelecto. Ojalá, digo yo, ahora sí nos tomemos las cosas en serio. Muchas gracias.